Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food, Atracón a mano armada, que en su edición de hoy, pues se compromete, como hay un Dios, en acercaros la cocina más suculenta hasta el sofá de vuestros salones y de vuestras casas. Allá donde estéis delante de un ordenador, en el currelo, haciendo como que trabajáis pero viendo Robin Food, os aseguro que mi propósito hoy es acercaros la felicidad en un guisao. Lo vais a ver en un segundo. Y sonreírme un poco. Sonreírme. Esa es la actitud. Dos, tres, cuatro. Si yo digo viva Rusia, ¿qué dices tú? Atracón a mano armada es la actitud. Tío, pilla la receta, siente el groove. Aquí comienza Robin Food. Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food, Atracón a mano armada. En este programa somos peculiares hasta para eso. En el mundo sabéis que había muro de Berlín, hay muro de las lamentaciones, y en este programa tenemos el muro de los cacharros. Yo creo que pocas veces lo hemos enseñado y la verdad que es un muro bien chulo. Fijaros la de cocoteras que hay aquí, tablas, varillas batidoras, utillaje de cocina, sotés preciosas. Fijaros, aquí están hasta marcadas las iniciales. Esto es una chulada, MM. Si esto hablara y supiéramos de dónde viene esto, seguramente encontraríamos, el rastro del sabor y sobre todo el rastro de las caras de felicidad, porque todos estos cacharros de cobre que están aquí colgados, todo este utillaje que está aquí y el que empleamos en el programa al final tiene un único fin, que es el bienestar, que es, la paz, el sosiego y sobre todo la felicidad del glotón que se sienta a la mesa a comer. ¿Sabéis? Que el cocido es un cuerno de la abundancia sin fondo. La verdad que yo en este programa muchas veces os he contado que del cocido surgen como un cuerno de la abundancia preparaciones impresionantes. Salen canelones, salen lasañas, salen ropas viejas, salen empanadillas, salen tortillas, salen trinchats, salen infinidad de historias. Y de entre todas esas recetas, en alguna ocasión en este programa hemos hecho algún picadillo parmentier y hoy vamos a hacer uno muy especial. Un hachís parmentier, como dicen los más cursis y los más repipis en este programa, que se llama Robin Food, Atracón a mano armada. Me encanta el muro de los cacharros, me encantan, estas cazuelas de cobre y todo este utillaje que nos contaría, como os he dicho hace un segundo, historias bien chulas. Y la verdad que si supiéramos y viéramos el rostro de la gente que manejaba estas historias en el fuego hace muchos años, nos sentiríamos cómplices de ellos. De alguna manera seguimos siendo herederos, de esta cocina que nos gusta a todo el mundo. La cocina sin gilipolleces, la que se estofa siempre en el culo de las cazuelas, que es donde hay que rascar, en ese culo. ¡Viva Rusia! Robin Food. Gran historia esta. La cocina es práctica y no cabe el lamento. Si hoy no sale, mañana saldrá mejor. Julia Child, qué grande. Muchas veces hablamos de ella. Parece que cobramos como royalties cada vez que hablamos de Julia Child, pero es verdad que era una mujer grande. Y es verdad, que no solamente su recetario, sino los de muchísimos cocineros viejos, nos han dejado ese legado de estas recetas que al final surgen, en este caso, de un puchero. Julia Child también comía, lógicamente, las marmitas de carne bien cocidas de toda la vida. En Francia el pot-au-feu, el cocido maragato, en fin, infinidad de historias a lo largo de toda la vieja Europa. Y es verdad que en esta cazuela, se concentra toda esa carne de ese cocido. Aquí hay chorizos, aquí hay carrilleras, aquí hay rabo, aquí hay infinidad de historias. Puede haber incluso restos de, de patatas, de repollo, de berzas, de verdura, lo que fuera. Además tenemos un buen caldo, que ese caldo nos va a servir para comer buenas sopas a lo largo de toda la semana, y se trata que con esos restos del cocido, que suelen quedar en las esquinas de la bandeja, que se nos suelen quedar en el culo de la olla y toda esta historia, sabéis que de ahí surgen infinidad de preparaciones, muchísimas recetas muy sabrosas que en este programa, os hemos venido ofreciendo desde hace bastante tiempo. Aceite de oliva en el fondo del sauté y nos vamos a currar, una especie como de sofrito que vamos a añadir luego a toda esa carne, desmigada, que está en el fondo de la cazuela y que iremos rescatando. Así que cebolleta o cebolla picada o lo que os dé la gana. Si no tenéis ganas de andar haciendo refritos y todas estas cosas, sabéis que cada vez más en muchas tiendas, encontramos refritos y cebollas que vienen ya hechas, en latas y en conservas y todos estos rollos. Mucha gente me pregunta cada vez que hablo de esto, ¿dónde las compro, dónde las venden? Buscarlas, aliaros con vuestra tienda de ultramarinos, con vuestra gran superficie, con vuestro mercader de turno y todos estos rollos, y buscarlas, porque cada vez, los elaboradores y la industria nos ponen las cosas realmente bastante fáciles. Así que si no os apetece hacer este tipo de sofritos, los compráis. Vamos a añadir un poco de sal
y un poco de pimienta y tenemos ya de esta manera, bueno, pues un sofrito que se va a ir rehogando y que va a enriquecer todavía mucho más, bueno, pues nuestro picadillo parmentier. Como os he dicho antes, en este sofrito sin ningún problema podríamos añadir la verdura del cocido. Yo no la tengo porque la he convertido en un puré o en una crema que me comí ayer. Toda esa verdura, berza, patatas, zanahorias, todas estas historias con un poquito de ese caldo. Sabéis que podemos triturarlo con una turmis o un tinglado de estos. Y si nos queda muy ligera, incluso después de triturar, que suele quedar una crema, bueno, pues con ese color de la crema de verduras muy ligera, incluso podéis meter hasta unos fideos dentro o utilizar los garbanzos que también podéis emplear en el cocido para meterlos en esa sopa. Las variedades y la verdad que las combinaciones son infinitas, ¿eh? Bueno, además nos vamos a currar un puré de patata rápido. Vamos a... lo mismo, que no tenéis ganas de andar cociendo patata para hacer un puré. Bueno, pues cogéis el típico puré en polvo en sobres que viene en las tiendas, que hay algunos que están bien buenos. Y lo que hay que hacer siempre en esos casos es no hacerle ni caso al fabricante. Porque normalmente el fabricante suele aconsejar hacer esos purés con agua y así. Y lo que hace falta, bueno, pues es enriquecerlos bien. Mucho mejor si se cuecen, bueno, esos polvos de puré deshidratado en leche o en una mezcla de leche y nata o en una mezcla de leche, nata y agua, pero hace falta que la base sea una base sabrosa. Incluso en algunos casos, los que no sois tolerantes a las lactosas y todos estos rollos, esos purés los podéis, bueno, pues regenerar o los podéis resolver con caldos, que quedan también bien sabrosos. No es lo mismo, pero no quedan mal. Así que si no os queréis, como os digo, liar la manta a la cabeza, puré deshidratado. No tenemos ningún complejo en este programa, que sabéis que lo hemos hecho muchas veces, en ofrecer, bueno, pues al final en pillar, perdón, más que ofrecer, bueno, pues todo lo que nos ofrece, bueno, pues el mercado y la cesta de la compra y todos estos rollos. Así que no tenemos miedo ni a los congelados ni a ninguna historia. Esta sí parmentier, este puré también queda muy sabroso con apionabo. No todo apionabo, porque sabéis que el celery bull, como dicen los franceses, o el apionabo, que cada vez veo yo más en las tiendas, que es una especie como de raíz de apio grande, bueno, pues en mitad de patata y mitad de ese apionabo, el puré también queda muy, muy rico. Incluso los salsifisos corzoneras, que también son muy sabrosos, que muchas veces suelo ver en las tiendas y la gente no sabe cómo cocinarlos y cómo resolverlos, bueno, pues también bien pelados, a partes iguales con patata, con apionabo, se pueden hacer, bueno, pues purés como de otoño-invierno, que son realmente sabrosos y muy interesantes para, bueno, pues para cubrir toda nuestra carne de cocido bien condimentada. Vamos a añadir sal y cuando hacemos un puré de patata a mí me suele gustar añadir pues un poco de puerro, me suele gustar añadir unos granos de pimienta. En este caso, en vez de utilizar verdura, lo que podemos hacer es añadir menos sal y añadir dentro pues una pastilla de caldo. Sin ningún problema. Que no se nos caen los anillos por utilizar pastillas. Lo han hecho nuestras abuelas desde que la revolución industrial, bueno, pues agitó las cocinas con la electricidad y con los hornos y con las batidoras y todos estos rollos. Y no vamos a ser menos nosotros. Me voy a añadir un poquito de aceite a este sofrito, que lo tengo un poco seco. Y voy a bajar un poquito la intensidad para que poco a poco se nos vaya guisando. Además tengo otros elementos que van a formar parte de ese picadillo que voy a hacer en un segundo, rescatando, bueno, pues toda esa sabrosura del fondo de la cazuela. Esto conviene cubrir con una tapa. Lo tengo ya puesto a fuego suave, a borbotón suave, tenerlo aproximadamente durante unos 25 o 30 minutos para que la patata se nos cocine. Tengo leche, que la tengo ya hervida, la tengo ya tibia y que luego me servirá junto con esa mantequilla que tengo por ahí a la derecha para hacer un puré machacado rústico muy sencillo. Y como os digo, tengo otros elementos que son los huevos, que en un segundo mezclaremos con la carne rescatada, bueno, pues de la cazuela, vais a verlo. Y luego además tengo miga de pan, que yo creo que también es un elemento fundamental para el picadillo parmentier, para los filetes rusos, para las hamburguesas y todo este tipo de historias, porque le dan, bueno, pues muchísima jugosidad a las mezclas. Y en este caso este picadillo parmentier con esa miga de pan, bueno, pues una vez que se gratine en el horno y lo metas en la boca será mucho más fundente. Y luego, bueno, pues un poco de miga de pan. En vez de utilizar la miga de pan clásica de toda la vida, he cogido una hogaza que tengo por ahí vieja y con las manos directamente la rompéis o la metéis en vuestra batidora que haga tritura y que haga migas y todos estos rollos, e intentar hacer, bueno, pues unas migas de pan que sean un poco gruesas, que tampoco sea el típico pan demasiado fino. Así que el momento importante, bueno, pues es el de acercarnos la supercazuela, bueno, pues a la tabla y empezar a rescatar de aquí, bueno, pues todo este magma supremo de carnes. Piano, sin quitarle el ojo, piano, sin quitarle el ojo a las patatas y sin quitarle el ojo al sofrito para que no se nos queme. Y ahora estáis viendo esas fotografías, joder, pues de cortes de carrilleras, de morcillos.
de rabos, que yo creo que son momentos, bueno, pues muy emocionantes. Fijaros, pues qué costilla de cerdo sale de aquí del fondo, ¿no? Costilla de cerdo cocida. Esto también es un momento muy especial, ¿eh? Por lo menos a mí me lo parece. La carne recién hervida de un cocido. Esto está tibio todavía, ¿eh? Pero porque veis que puedo meter las manos con facilidad. Y se desmiga, bueno, pues con mucha facilidad. Y digo que este momento de rescatar, por ejemplo, una carrillera de aquí del fondo, el rabo, bueno, pues la costilla de cerdo y todas estas historias, yo creo que es uno de los momentos cumbres de los cocidos, ¿eh? A mí no hay cosa que más me guste, joder, que esto. Comer la carne cocida, bueno, pues por ejemplo de este rabo, cuando sacas... Además es un momento que solamente se puede vivir justo en ese momento, porque luego cuando se recalienta no es lo mismo. Cuando acaba de cocer el cocido y metes una espumadera y sacas de ahí un pedazo de rabo o sacas esa carrillera o todo esto que tengo aquí, en ese momento y no en otro momento es cuando están, bueno, pues sublimes, impresionantes, porque luego es verdad que el reposo, la nevera, todas estas cosas, bueno, pues las cosas siguen estando buenas, pero no es lo mismo, no es como en ese momento único en el que se escurren. Y eso, bueno, pues sobre una bandeja, humeante todavía, esto ya veis que está caliente, pero lo puedo trabajar con las manos, rociado con un poquito de pimienta recién molida, con un poco de mostaza, con un poco de salsa de tomate, yo creo que son, bueno, pues esos momentos pues únicos en la vida de uno, así de claro. Luego también hay otros momentos chulos, que es cuando uno se fuma su primer porro, echa su primer polvo, va por primera vez al cine, todas estas cosas, ¿no? Hace chicarra y no va a clase, la primera vez que uno entra en un partido de fútbol, que también es un momento importante en la vida de uno, la primera vez que uno se bebe un gin tonic, que se agarra un pedo, que se fuma un cigarrillo, son cosas chulas. La primera vez que se pega un trago de una cerveza, que yo lo tengo, bueno, en la memoria súper grabado a fuego, aunque parezca mentira. La primera vez que me bebe una birra, pues me acuerdo con quién estaba, me acuerdo en qué bar era, y son momentos chulos. Bueno, habéis visto, el rabo, estos haces de carne son la bomba de neutrones. Yo esto no puedo desgajar sin probar. Y lo mismo con esta costilla que habéis visto, fijaros, joder, que se desgaja con mucha facilidad. Vaya sopa resulta de ese fondo. Ahí también tengo chorizos, Y esto, aunque parezca mentira, a mí no me parece interesante meterlo en la tabla y empezar a con el cuchillo a darle leches a la historia, sino yo creo que es mucho más interesante desmenuzarlo como lo estoy haciendo. Porque demasiado picado, yo creo que no es buen negocio. Es buen negocio encontrarte la hebra gelatinosa y en ningún caso meter esto en una picadora, ni ponerlo ahora encima de la tabla y empezar a darle zurriagazos a la historia, sino que quede de la manera más natural posible. Aquí estamos, gozando, con las manos en la masa y nunca mejor dicho. Fijaros qué hebra de carne hay aquí de costilla de cerdo, Joder, Yonchu estará pidiendo este plano ahora mismo, que es un plano súper de peli porno, ¿veis? Esto es mucho mejor que lo soltemos así en hebras. Y esto además, joder, pues añadido por ejemplo a unas patatas fritas de tortilla o unas patatas salteadas en mantequilla, añades estos haces de costilla o de rabo, bueno, pues a una sartén con un poquito de mantequilla, que vaya soltando toda su gelatina, que los jugos se vayan caramelizando y también, bueno, pues surgen revueltos de huevos o de tortillas, que son un auténtico espectáculo. Las grasas y todas estas cosas nos las ahorramos, nada de meterlas en el fondo, Fijaros, Joder. Y ahora por último, bueno, luego seguiré deshuesando, pero es que quiero compartir este momento con cada uno de vosotros que estáis en casa ahora alucinando. Fijaros. Morcillo, también deshilachado. Morcillo suele ser... Hay gente que suele decir que es bastante correoso y es verdad que es correoso siempre y cuando no lo soltéis en hebras muy finas. ¿Veis? Esto al final, bueno, pues tiene unas hebras que conviene soltarlas, porque si al final metéis en la boca, bueno, pues estos haces demasiado gruesos, al final se hace como bola en la boca. Así que es importante que los deshilachemos, como cuando estamos haciendo una rilleta o una historia de estas, pues exactamente igual. Esto conviene que se deshilache, sin perder de vista nunca nuestro sofrito. Aprovechando que tenemos un poco de caldo y viendo que ese sofrito se está empezando a agarrar un poco, en vez de añadir aceite, lo que siempre os digo, añadimos un poco de caldo aquí en el fondo, que además
guarda un poco de la grasa del cocido. Y de esa manera lo volvemos a domesticar. ¿Veis? Se apacigua la intensidad del calor en el fondo. Y no os voy a entretener más. Vamos a dejar que este sofrito no esté mucho más tiempo, esté unos 5 minutos más para que se poche definitivamente. Terminamos de deshilachar. Bueno, pues estos pedazos de morcillo, voy a sacar el chorizo porque quiero que lo veáis. Y seguimos en Robin Food Ataca una Normal. Espera un segundo, no os vayáis, Mirad, mirad. Ahora saco el chorizo. A ver, ¿qué os parece el tema? ¿Veis? Ahora saco el choricillo. Y el chorizo, mirad, mirad, mirad. Mirad qué mamma supremo. Joder, viva el chorizo. Y viva la bota de vino, viva la chatua, joder. Y esto es lo mismo. En vez de meter dentro aquí el cuchillo y empezar a cortar y a picar y todos estos tinglaos, chorizo vivo como medio domesticado, lo que hacemos es trocearlo con las manos, que se rompe en un abrir y cerrar de ojos. Venga, seguimos, no os mováis ahí, Estáis en Robin Food, Ataca una mano armada. Robin Food. Hemos retirado ya esa cazuela de, pues con todo el chorizada y todas estas cosas. Y la verdad que no hay mayor gozo que esas cantidades enormes de caldo, de sopa de cocido, porque sabéis que todo eso se puede utilizar para, para otras elaboraciones, para otras recetas, se puede congelar. En fin, se van a hacer multitud de historias. Y la verdad que todo este caldo de, toda esta carne que está aquí, todo este chorizo, todo este pollo, pues toda esta carrillada que tengo aquí ahora mismo encima, pues va a formar parte de alguna manera de la base de nuestro picadillo parmentier. Fijaros, aquí tengo las últimas carrilleras. Es verdad que estos vinos poderosos le van bien a preparaciones como esta, Cuando uno come un cocido, yo creo que un cocido sin vino, pues no es cocido. O cuando se utilizan estos restos para preparaciones, pues de este tipo, al final se necesita encima de la mesa, pues el concurso de un buen vino o un tinglado de estos. Bueno, ya tengo aquí todo el picadillo de la carne. Vamos a eliminar esta tabla de delante. Y lo que vamos a hacer, pues es ligar nuestra preparación. Vamos a añadir un par de huevos. Vamos a añadir también nuestra miga de pan escurrida. Esto le va a dar mucho sabor al picadillo parmentier, Mola esta historia de la miga de pan y de todos estos rollos. A mí me suele gustar escurrir, pero a veces tampoco escurro mucho porque que se caiga aquí en el fondo un poco de leche es buen negocio, Le va a dar cremosidad. Añadir un poquito de leche. Tampoco pasa nada que caiga un poquito de leche aquí en el fondo. Y luego ahí tengo la patata que en un segundo voy a escurrir. Porque nos vamos a currar, pues esas 2 capas o esas 3 capas de carne con el puré encima. Aquí, si tuviéramos un pistú de perejil o un pistú de albahaca, todas estas cosas, es el momento de añadir en este pozo sin fondo maravilloso, todos los ingredientes que se nos puedan ocurrir. Aquí podemos añadir desde la típica rillette de pato que tenemos. Voy a meter las manos. La típica rillette de pato que tengamos en la nevera abierta, un paté o alguna historia de estas. Incluso aquí podemos meter hasta unas buenas mollejas de cordero salteadas. Podemos meter incluso las típicas patas de cerdo cocidas que podemos comprar en la carnicería, que vienen ya, de alguna forma resueltas y escurridas, que se meten en el microondas y que también se pueden deshilachar y añadir aquí en esta historia, Y lo mismo, esto podemos hacerlo con restos de pollo asado, con lo que nos dé la gana. En este caso, como partíamos de un cocido, pues nuestra preparación, pues forma esta pinta tan especial, Esto también es un relleno de canelones o de lasaña fabuloso, Buena mezcla. Vamos a pimentarlo generosamente. ¿Cómo no está, tío? ¿Está? ¡Buah! Que flipas en colores. Manchando más trapos que Judas Iscariote. Pimentamos generosamente. De sal está perfecto, Luego sazonaremos mejor, sazonaremos mejor dicho en su punto, el puré de patata. Y esto por un lado está más que listo. Fijaros, una mezcla, bien suculenta, bien sabrosa,
Vamos a añadir aquí también el sofrito, que se me olvidaba, que hay que añadir aquí el sofrito. Este sofrito, que todavía, fijaros, le va a dar todavía mucho más sabor a la historia. Me había olvidado del sofrito. El recorcholis. Todavía mucho mejor, ¿eh? Fijaros, mermelada pura, ¿eh? Aquí podemos añadir un chorrete de armañac, en fin, lo que nos dé la gana. No es que podamos, es que le vamos a añadir un chorrete de armañac. Muy buena mezcla. Podemos formar hasta hamburguesas con esta historia. Esto bien frío en la nevera, podemos formar hamburguesas que además luego, como tienen huevo y toda esta historia, en una sartén antiadherente, bien formadas, podemos aplastarlas y podemos hacer que cojan una costa muy sabrosa y además no se nos desharán. Y de aquí salen pues una especie de hamburguesas muy interesantes, ¿eh? Vamos a escurrir la patata y nos vamos a currir un puré en un abrir y cerrar de ojos. Tengo leche hirviendo. Volvemos de nuevo la patata al fondo de la cazuela. Y lo que vamos a hacer es, bueno, pues con un aplastador o un tinglado de estos, yo no recomiendo meter aquí una batidora, pero yo creo que es mucho más inteligente meter un aplastador o incluso con las púas de un tenedor hacer una pulpa rústica. Y se trata, Robuchón y todos estos grandes, cuando hacían pulpas de patata para hacer sus purés de patata, además de pasar las pulpas por estameñas muy finas e infinidad de veces, siempre recomendaban, y así lo vi yo porque fui testigo, bueno, pues secar las pulpas en un fuego apagado, porque este fuego está apagado. Bueno, pues darle un poquito de candela para secar estas pulpas de patata antes de añadir, bueno, pues las natas, las leches calientes o las mantequillas. Podríamos aquí añadir, bueno, pues cantidades ingentes de mantequilla. Nos vamos a controlar, porque es verdad que las pulpas de patata de puré, bueno, pues son como agujeros sin fondo para absorber mantequillas y grasas. Fijaros qué piel hace la leche. Leche entera. Bueno, pues un pellejo alucinante de piel que va a caer ahí al fondo. Toda esa nata alucinante. Y lo que hacemos es pimentar con generosidad. Le va a hacer falta un poco de sal. Y seguir con nuestro puré, ligándolo sin que nos haga correa y viendo si en un momento dado hace falta, bueno, pues añadir más leche hasta prácticamente agotar toda. No hay que dar un mazacote, sino que hay que dar un puré tampoco muy estirado, pero tiene que quedar un puré ligado y muy sabroso. Bueno, tenemos nuestra masa de carne. Una vez que está el puré ya bien machacado, hay trocitos todavía dentro, ¿eh? Quitamos el aplastador y seguimos con la leche. Os digo que vamos a convertir este puré en ese puré deseado. ¿Veis? Está bastante espeso todavía. Vamos a añadir un poquito más de leche. Si tenemos un jugo de carne, que puede ser el mismo caldo de cocido de las carnes reducido, lo podemos añadir también aquí, ¿eh? O un jugo de asa o todas estas cosas. Muchas veces hablo y parece que vivimos en casa de Gargantúa y Pantagruel, porque uno en casa de verdad que no tiene esas historias. Pero bueno, yo os lo cuento pues si en un momento dado os surge esa oportunidad de estar haciendo un puré y de repente tener los restos de un pollo asado en la nevera o rollos de estos. Bueno, vamos a poner a punto este puré y en un segundo volvemos. Vamos a hacer un corte. Tenemos ya nuestra base de parmentier perfectamente acondicionada. Tenemos nuestro puré a que le falta un poco de sal. Lo pimentamos un poco más, le damos unas vueltas a esta historia, le añadimos un poquito más de mantequilla porque yo creo que le he echado un poco, voy a añadir un poco más que tengo en la nevera y en un segundo seguimos, ensamblamos esta historia y la gratinamos. Estamos haciendo un picadillo parmentier, como diría Julia Child, estamos haciendo un hachís parmentier. No os mováis. Bueno, buena historia buen picadillo, ¿eh? En la base, joder, estoy todo el rato como sugiriendo cosas que parece esto la caja sin fondo, pero es verdad que en esta base
Tampoco sería ningún mal negocio poner una buena salsa de tomate, ¿eh? Una buena salsa de tomate, que también igual podemos tener en el fondo la nevera como caducada y tal. No, pero es verdad, una base de una buena salsa de tomate, encima colocar la carne. Esto al final, yo tengo unos amigos que son los Elosi, que son unos grandes, Miguel, Moncho, Joti, y los fines de semana suelen hacer yantagoso, que es una preparación, bueno, pues muy de Zumbilla y de por ahí. Y al final viene a ser una cosa parecida, una especie como de así parmentier muy, muy sabroso. Les saludo a los Elosi, que son unos grandes. Entre esta capa de puré de patata y la carne que está ahí debajo, si es Navidad y todas estas historias, podéis añadir unos buenos dados de foie gras. Si os ha tocado la lotería, podéis añadir también unas buenas lascas de trufa negra, en fin, lo que os dé la gana. Joder, qué pinta tiene esto. Picadillo parmentier. No es necesario que espolvoreemos la superficie con mantequilla ni con historias, porque con la propia mantequilla que tiene el puré va a ser suficiente. Intentar ocultar al máximo, bueno, pues todos los pedazos de carne. Y lo que hacemos es... Queso tampoco, a mí el queso no me mola en el parmentier, ¿eh? Me mola, eso sí, bueno, pues las migas crujientes del pan. De una hogaza, una historia de estas. Intentar no echar pan rallado de bolsa sin más, ese pan rallado de croquetas y todos estos things, sino que sea un pan que tenga un poco de cras. Metemos esto en el horno, que se nos tueste bien, tener en cuenta que el puré tiene mantequilla y se fundirá con este pan y toda esta historia. Y en un segundo, bueno, pues os presento mi picadillo parmentier, en este programa que se llama Robin Food Ataca a mano armada. Esto yo calculo que en 10-15 minutos está resuelto. No os movéis de vuestros sofás, ¿eh? Por el amor de Dios. Quien sabe leer, sabe cocinar. Y si ahora mismo estáis viendo la televisión, el que sabe ver la televisión y está sentado también puede cocinar. Así que levantad el culo del sofá y poneros a guisar. Todos son excusas, todos son chorradas. Si estáis viendo esta receta, lo único que tenéis que hacer es, bueno, pues poner en práctica la formulación. Ir a la cocina o ir al mercado. Escoger los ingredientes, escoger los elementos y poneros a guisar, poneros a cocinar. Además, si no sale hoy, saldrá mañana. Ya está, no pasa nada. Bueno, aquí tengo mi super parmentier que pesa un huevo. Así como, ¡pah! Golpe de cadera, va, impresionante. Joder, qué buen huevo. Ya habéis visto, parmentier como para 50 personas. Esa carne suculenta de abajo, sabéis que podéis poner salsa de tomate si queréis y sobre todo esa costra deliciosa, bueno, pues con ese puré de patata, la mejor guarnición para esta historia, una buena ensalada, una buena conversación, una buena charleta, buena gente en la mesa, baraja, tapete y todos estos rollos y sobre todo un super trago de vino. Me gusta el vino como a Julio Iglesias. Mañana seguiremos cocinando y seguiremos guisando. Ser cocinero es uno de los mejores oficios del mundo mundial. Ejercitaros, levantar el culo y poneros a cocinar. Vosotros también podéis ser cocineros si os lo proponéis. Todas estas recetas las podéis encontrar en la página web davidejorge.com. También en todos los canales de TV, TVSAT, en ETV2, en ETV a la carta, en internet. Podéis bucear también en Robin Food Tube y sobre todo hacer propio el recetario. Nosotros os damos ideas, os damos recetas que tenéis que hacer propias. ¡Viva Rusia! Yonchu, al gratinado, como está mandado. Agur.